Plataforma 5e violencia institucional en la pétition de la Fiscalia contra Joana Riva. La plataforma contra la violencia de género 25 de novembre de Granada expresado su indignación por el escrito de la Fiscalia, que ha pedido 5 años de cárcel para Joana Riva por delito de sustracción de menor al Barça y a su hijo, y lo ha interpretado como violencia institucional. Esta plataforma, que durante el proceso judicial de esta madre de Marasna, Granada, lo ha mostrado su apoyo de manera reiterada, ha considerado que el escrito provisional de la Fiscalia supone pas y muy grave en una situación que han calificado de violencia institucional. No solo no se le protege como víctima de violencia de género, sino que se le persigue hasta el extremo, ignorando su situación y sus derechos elementales, ha explicado la plataforma en un comunicado. Han considerado que esta madre, que se enfrenta además a una petición de inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un plazo de 100 ans, et junto a sus un ejemplo de la inconsistencia de un sistema que promete proteger a las víctimas pero las criminaliza. No estamos dispuestos a aceptar esta situación terriblemente injusta y anunciamos que vamos a luchar, junto a Joana, para que de una vez por todas se cumplan los derechos de las víctimas de violencia de género que, con resoluciones como las de la Fiscalia, se ven nuevamente pisoteadas, ha resumido la plataforma. La defensa de Riva consideró el escrito provisional de la Fiscalia muy duro para una situación tan injusta como la que ha vivido, en alusión a la violencia de la que Joana ha sido víctima con su expareja. Su expareja y padre de los niños, el italiano Francesco Arcuri, fue condenado en el 2009 por legionnaire y nuevamente denunciado por Joana por maltrato en julio del 2016, denunciaron pendiente de resolución por la justicia italiana, a quien corresponde tramitarla. Fue el 28 de agosto del año pasado cuando Riva, traeme un parador desconocido, entregó en dependencia de la Guardia Civil de Granada a sus dos hijos de 3 y 11 años, que desde entonces viven con su padre en la isla de Carlofort, al sur de Cerdeña, donde se mantiene abierto un procedimiento civil para decidir sobre la custodia definitiva.